Mientras la mujer caminaba por el sendero cubierto de vegetación, sus ojos captaron algo inusual, lo que parecía una gran bolsa negra abandonada cerca de la densa maleza. Al principio, dudó, insegura de lo que era, pero la curiosidad la impulsó a dar unos cuantos pasos cautelosos hacia adelante. Sin embargo, a medida que se acercaba, una escena espeluznante y horrible se desarrolló ante ella. Su respiración se entrecortó, y su corazón latió con violencia contra su pecho mientras daba un paso instintivo hacia atrás. Sin perder un segundo más, forcejeó para sacar su teléfono e inmediatamente marcó pidiendo ayuda, con las manos temblorosas mientras lo hacía. En cuestión de momentos, oficiales de la ley llegaron a la escena, evaluando cuidadosamente el área con precisión y urgencia. No les tomó mucho tiempo confirmar el macabro descubrimiento. La noticia del impactante hallazgo se extendió rápidamente, enviando una onda de miedo e inquietud a través de la unida comunidad de la isla. Queridos espectadores, por favor, no olviden darle me gusta, dejar un comentario bajo el video y suscribirse al canal para no perderse nuevos videos. Esto es muy importante para nosotros. En este documental, exploraremos la historia de crimen real relacionada con Janelle Patton. Ella nació el 30 de junio de 1972 en la vibrante ciudad de Sydney, Australia. Era la única hija de sus padres devotos, quienes la querían profundamente y se aseguraban de que tuviera todo lo que necesitaba para prosperar. Desde una edad temprana, Janelle mostró una inteligencia notable y una aguda curiosidad por el mundo. Desarrolló una pasión por la música, dedicando incontables horas a dominar tanto el piano como el clarinete. Su amor por las artes se extendía más allá de tocar instrumentos. A menudo asistía a actuaciones en vivo, apreciando la belleza y la profundidad emocional de la música. Durante sus años escolares, fue miembro activo del grupo de música de su escuela, participando en recitales y competiciones, donde su talento era evidente para todos los que la escuchaban tocar. Después de completar la escuela secundaria, Janelle inicialmente cursó una carrera en medicina, con la esperanza de tener un impacto significativo en la vida de las personas. Sin embargo, después de un año de estudio riguroso, se dio cuenta de que ese campo no era realmente su vocación. Sintiendo el peso de las expectativas y la presión de la exigente currícula, tomó la difícil decisión de abandonar la universidad y buscar un camino diferente. Decidida a construir una carrera estable, consiguió un trabajo en un banco, donde rápidamente demostró su diligencia y adaptabilidad. Durante los siguientes años, Janelle ascendió constantemente de puesto, ganando experiencia y ganándose el respeto de sus colegas. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, no podía quitarse la sensación de que algo faltaba. El ritmo implacable de la vida urbana, las multitudes agobiantes y el ciclo interminable de trabajo y estrés comenzaron a pasar factura a su bienestar. Para cuando llegó a sus casi 30 años, Janelle anhelaba un cambio. Una existencia más lenta y tranquila donde pudiera encontrar paz y disfrutar verdaderamente de la vida. En octubre de 1999, a la edad de 27 años, tomó una audaz decisión: dejar Sydney atrás y mudarse a la isla Norfolk, un destino remoto pero pintoresco, ubicado a casi 1000 millas de la costa continental australiana. En ese entonces, Norfolk tenía sus propias regulaciones aduaneras y leyes locales, operando con un nivel de autonomía, a pesar de ser considerada oficialmente parte de Australia. Con una pequeña población de alrededor de 2000 personas, la isla tenía una comunidad muy unida donde todos se conocían y los recién llegados se notaban. Los turistas visitaban con frecuencia tanto desde Australia como desde Nueva Zelanda, atraídos por los impresionantes paisajes de la isla y su atmósfera tranquila. Janelle se adaptó rápidamente a su nuevo hogar, adoptando el ritmo de vida más pausado de la isla. Encontró empleo en un hotel local, un trabajo que le permitía interactuar tanto con residentes como con visitantes. Con el tiempo, se convirtió en un rostro familiar en la isla, formando amistades con lugareños que la acogieron con los brazos abiertos. El aislamiento de Norfolk significaba que la armonía entre sus residentes era crucial. Las disputas eran raras y la gente se esforzaba por mantener relaciones cordiales. A pesar de su encanto, la lejanía de la isla también significaba que si algo salía mal, la ayuda
no siempre estaba disponible de inmediato, un hecho que Janelle probablemente consideró, pero en el que nunca profundizó. En marzo de 2002, después de 1 año y medio viviendo en la isla, Janelle recibió noticias emocionantes. Sus padres por fin iban a visitarla por primera vez. Inmensamente feliz, planificó meticulosamente su viaje, ansiosa por mostrarles todas las cosas que había llegado a amar de su nuevo hogar. Sus padres llegaron el 30 de marzo, y el día estuvo lleno de risas y visitas turísticas. Ella les presentó con orgullo los lugares clave de la isla y les presentó a algunos de los lugareños con los que había trabado amistad. Fue una reunión conmovedora, y Janelle estaba encantada de compartir su mundo con las dos personas que más significaban para ella. La mañana siguiente, el 31 de marzo, Janelle tenía un turno temprano en el hotel. Como su pequeña cabaña alquilada no era lo suficientemente espaciosa para acomodar a sus padres, había organizado que se quedaran en un hotel cercano. Acordaron reunirse después de su turno, con la expectativa de continuar su exploración de la isla juntos. Esa mañana, terminó de trabajar alrededor de las 11 de la mañana y como parte de su rutina, se fue a su caminata diaria. Era un ritual que rara vez se saltaba, un momento pacífico para ella sola, una oportunidad para despejar la mente mientras disfrutaba de la belleza escénica de la isla. Su ruta habitual era un camino muy transitado que conducía a un impresionante mirador en el borde de la isla. Sus padres esperaban verla al mediodía, pero cuando no se presentó como lo planificado, asumieron que se había retrasado. Dejando una nota en su cabaña, decidieron dar un paseo por su cuenta, creyendo que se encontrarían pronto. Pasaron las horas, y a medida que la tarde se alargaba, la preocupación comenzó a apoderarse de ellos. Cuando regresaron alrededor de las 2:30 de la tarde, la nota seguía allí, intacta. Su inquietud aumentó. Intentaron llamarla, pero cada intento quedó sin respuesta. Janelle aparentemente había desaparecido sin dejar rastro. ¿Cómo podía ser eso posible en una isla tan pequeña, donde todos se conocían? Cada vez más ansiosos, se dirigieron a su cabaña, solo para encontrar la puerta principal sin llave. En Norfolk, esto no era inusual. El crimen era casi inexistente, y la mayoría de los residentes se sentían lo suficientemente seguros como para dejar sus puertas abiertas. Sin embargo, dentro, no había señales de lucha, nada alterado, nada fuera de lugar. Su coche permanecía aparcado afuera, profundizando aún más el misterio. Mientras estaban en su casa, con la confusión y el miedo aumentando, llegó una amiga de Janelle. Cuando le explicaron la situación, su amiga sugirió que buscaran a lo largo de la ruta de caminata que Janelle solía tomar. Juntos, recorrieron en coche la longitud del camino, escudriñando el área en busca de cualquier señal de ella, pero la búsqueda no arrojó ningún resultado. Desesperados por respuestas, los padres de Janelle regresaron al hotel y alertaron al gerente. Él rápidamente comenzó a hacer llamadas a personas por toda la isla, preguntando si alguien la había visto. Pero a pesar de sus esfuerzos, nadie lo había hecho. Al caer la tarde, mientras la oscuridad se posaba sobre la isla, la angustia en el corazón de los padres de Janelle se volvió insoportable. Había pasado casi un día completo, y su hija no aparecía por ningún lado. Aproximadamente a las 8 de la noche, al darse cuenta de que no podían esperar más, contactaron a la policía, reportando oficialmente a Janelle como desaparecida. La policía tomó sus preocupaciones en serio, reconociendo que las desapariciones en una isla tan pequeña eran raras. Mientras los oficiales escuchaban a los padres de Janelle relatar los eventos del día, se preparaban para lanzar una investigación completa. Entonces, justo cuando estaban procesando el reporte, les llegó una información alarmante. Una hora antes de que los padres de Janelle llamaran, una turista de Nueva Zelanda había hecho un macabro descubrimiento cerca de una cascada en la isla. Se había encontrado el cuerpo de una mujer. Ella había divisado lo que parecía una gran bolsa negra desechada cerca de la maleza, y al acercarse con cautela, una visión inquietante apareció ante su vista. Su corazón palpitó con fuerza mientras daba un paso hacia atrás, comprendiendo la gravedad de lo que acababa de encontrar.
La realización le envió un escalofrío frío por la espalda, y sin dudarlo, llamó inmediatamente pidiendo ayuda. Cuando los oficiales llegaron a la escena, examinaron meticulosamente el área y confirmaron la presencia del cuerpo de una mujer. El descubrimiento del cuerpo envió una ola de pánico a través de la por lo demás pacífica comunidad isleña. Mientras tanto, mientras los padres de Janelle aún hablaban con las autoridades sobre su desaparición, los investigadores ya habían comenzado a procesar la escena del crimen. Dado el marco de tiempo y la ubicación, inmediatamente sospecharon que la víctima podía ser Janelle. La idea de someter a sus padres al trauma insoportable de identificar el cuerpo de su hija era demasiado cruel de considerar, así que, en su lugar, los investigadores buscaron a la casera de Janelle, la mujer de quien ella había alquilado su pequeña cabaña. Se le pidió que viniera a la escena para verificar la identidad de la víctima. Al llegar, echó un vistazo y, sin dudar, confirmó sus peores temores. Era efectivamente Janelle. El cuerpo fue transportado con cuidado a las instalaciones del médico forense, donde los expertos realizarían una autopsia exhaustiva. Sin embargo, incluso a partir de una inspección visual inicial, era evidente que estaban ante un homicidio. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por toda la isla, destrozando la ilusión de paz de Norfolk. No había habido un asesinato registrado en la isla desde 1893. E incluso los delitos menores eran casi inexistentes. La policía local, no acostumbrada a manejar crímenes graves, rápidamente se dio cuenta de que estaban fuera de su profundidad. Con recursos y experiencia limitados en casos de homicidio, solicitaron ayuda inmediata a investigadores australianos. Un equipo forense especializado fue enviado a Norfolk sin demora, llegando en cuestión de horas para hacerse cargo de la investigación. Los expertos forenses encontraron lesiones. Corroborando esta teoría, los analistas forenses encontraron diminutos fragmentos de vidrio. Su evaluación inicial sugirió que los fragmentos de vidrio podrían provenir de una botella rota, que pudo haber sido una de las armas utilizadas en la agresión. Además de los cortes, se encontraron marcas distintivas, lo que sugería que su movimiento pudo haber sido restringido en algún momento. Este detalle llevó a las autoridades a especular que pudo haber más de un perpetrador. El uso de múltiples armas, incluyendo lo que parecía ser un cuchillo, sugirió una agresión prolongada y frenética. Los expertos forenses también detectaron trazos microscópicos de pintura verde y blanca en la piel, la ropa y el cabello de Janelle. Esta evidencia inusual planteó preguntas críticas. ¿De dónde provenía la pintura? Los investigadores plantearon la hipótesis de que podría haberse originado en el vehículo del atacante o en otra ubicación. La presencia de estas partículas de pintura indicó que Janelle pudo haber sido transportada en un automóvil antes de ser dejada en la escena donde finalmente fue descubierta. Aunque la remoción parcial de la ropa de Janelle inicialmente llevó a las autoridades a considerar un motivo específico, los exámenes forenses no encontraron evidencia definitiva que lo respaldara. Sin embargo, surgió un avance inesperado. Se recuperó una muestra de ADN extraño de su cuerpo. Extrañamente, no pertenecía a un sospechoso masculino como se podría haber asumido, sino a una mujer no identificada. Este giro inesperado complicó aún más la investigación, levantando la posibilidad de una cómplice femenina o incluso de un motivo completamente diferente detrás del crimen. Otro factor significativo añadió complejidad al caso: las condiciones climáticas el día del asesinato. Alrededor de las 3:30 de la tarde, una tormenta de lluvia repentina e intensa había barrido la isla, un evento que pudo haber tenido un impacto severo en la preservación de evidencia crucial. Los investigadores temían que el aguacero podría haber lavado pistas forenses esenciales como huellas de pisadas, rastros de sangre o muestras biológicas dejadas por el atacante. Sin embargo, hubo un aspecto positivo. Cuando se descubrió el cuerpo, había charcos de agua de lluvia sobre la cubierta de plástico negro. Esto indicaba que su cuerpo ya estaba allí tirado antes de que comenzara la tormenta. Basándose en esto, los analistas forenses determinaron que es probable que Janelle hubiera sido asesinada y abandonada en la escena
al menos 3 horas antes de ser encontrada. Mientras los expertos forenses se concentraban en analizar la evidencia física, los oficiales de la ley trabajaban incansablemente para reconstruir las últimas horas de la vida de Janelle. Las entrevistas a testigos resultaron ser cruciales para establecer una línea de tiempo. Se confirmó que después de completar su turno matutino en el hotel, Janelle se había detenido brevemente en una tienda local antes de dirigirse a casa. Aproximadamente al mismo tiempo, su casera recordó haber visto a Janelle saliendo para su caminata habitual del mediodía, una rutina que seguía casi religiosamente. Aproximadamente 10 minutos después, otro residente local vio a Janelle caminando por la carretera, luciendo completamente normal. El siguiente avistamiento reportado fue más intrigante. Un individuo que vivía cerca del final de su ruta de caminata habitual observó a Janelle parada junto a un coche blanco, conversando con el conductor. Esta testigo no estaba segura, pero creía que había 2 personas dentro del vehículo. Sin embargo, admitió que desde su punto de vista, también era posible que solo hubiera habido una persona. Apenas 5 minutos después, 2 testigos separados que vivían cerca del mismo tramo de la carretera reportaron haber escuchado un sonido inquietante. Este detalle espeluznante les pareció significativo a los investigadores, especialmente cuando se combinó con la declaración de otro residente local. Un hombre, que vivía cerca del área, reportó haber escuchado un grito repentino y agudo. Preocupado, salió a investigar, pero para cuando lo hizo, el sonido había cesado. El silencio que siguió lo hizo asumir que no había sido más que un momento pasajero, y no le dio mayor importancia. Al unir estas declaraciones, las autoridades estimaron que es probable que Janelle hubiera sido atacada alrededor de las 11:45 de la mañana, apenas 30 minutos después de terminar su trabajo. La horrible realización de que el crimen había tenido lugar a plena luz del día, en una isla donde todos se conocían, solo profundizó el misterio. ¿Quién cometería un acto tan brutal en un lugar donde el anonimato era virtualmente imposible? Con pocas pistas sustanciales para seguir, los investigadores decidieron enviar la lámina de plástico negro, utilizada para cubrir el cuerpo, a especialistas forenses en el continente para realizar pruebas más avanzadas. Algún tiempo después, tras un exhaustivo examen forense, los resultados finalmente llegaron. Los expertos analizaron meticulosamente la lámina de plástico negro. Sus hallazgos revelaron 10 huellas dactilares distintas, pero desafortunadamente todas estaban parcialmente borrosas, lo que dificultaba su identificación. A pesar de esto, los detectives estaban decididos a seguir todas las pistas posibles. Reconociendo la importancia de estas huellas, decidieron intentar cotejarlas con posibles sospechosos. Para lanzar la red más amplia posible, las fuerzas del orden compilaron una lista exhaustiva de cada individuo presente en la isla el día del asesinato. Esta lista incluía no solo a los 2.000 residentes permanentes de Norfolk, sino también a aproximadamente 700 turistas que habían estado visitando en ese momento, lo que elevaba el total a más de 2.700 personas. Sabiendo que una coincidencia podría potencialmente resolver el caso, la policía lanzó un esfuerzo extensivo para recolectar muestras voluntarias de huellas dactilares y ADN de todos los individuos entre las edades de 15 y 70 años. A pesar de sus mejores esfuerzos, solo la mitad de los individuos en la lista cumplió. Los expertos forenses examinaron cuidadosamente los 1.300 conjuntos de huellas dactilares que se habían proporcionado, comparándolos meticulosamente con las huellas borrosas recuperadas de la lámina. Sin embargo, para la frustración de los investigadores, no se encontró ni una sola coincidencia. Con esta pista crucial estancándose, el equipo se vio obligado a cambiar su enfoque en una nueva dirección. Su siguiente paso fue examinar más de cerca la vida personal de Janelle, buscando a cualquiera que pudiera haber tenido una razón para hacerle daño. El diario de Janelle pronto se convirtió en una de las piezas de evidencia más valiosas en el caso. Ella había mantenido entradas detalladas y sinceras sobre su vida en la isla, documentando no solo sus actividades diarias, sino también sus interacciones y relaciones con varios residentes. Si bien gran parte del diario
revelaba aspectos mundanos de su vida, ciertos pasajes insinuaban conflictos personales y tensiones ocultas. Una de las revelaciones más preocupantes involucraba una relación tensa que Janelle tenía con una mujer a quien una vez había considerado su amiga. Cuando ella se mudó por primera vez a la isla, esta mujer había sido fundamental para ayudar a Janelle a encontrar un lugar temporal para quedarse en la casa de un conocido mutuo. Sin embargo, la estadía de Janelle allí fue breve, ya que rápidamente surgieron desacuerdos no especificados entre ella y el hombre dueño de la casa. Incluso después de que Janelle se mudó, las tensiones entre ellos persistieron. Varios testigos luego recordaron haber visto a este hombre actuar de manera agresiva hacia Janelle en múltiples ocasiones, incluyendo un incidente particularmente alarmante. La policía investigó más a fondo sus antecedentes y pronto descubrió un comportamiento aún más sospechoso. Después del asesinato de Janelle, el hombre se había acercado a un amigo y le había pedido una coartada, solicitando que el amigo afirmara que habían pasado el día juntos, aunque esto no era cierto. Los investigadores estaban perplejos por su desesperación por establecer una coartada falsa. ¿Qué estaba escondiendo? La respuesta pudo haber sido encontrada en un detalle inesperado del diario de Janelle. Ella había escrito sobre un romance entre este hombre y la misma mujer que inicialmente la ayudó a encontrar alojamiento. ¿El problema? La mujer estaba casada y con hijos. Si Janelle sabía de su secreto, ¿podría la pareja haber temido ser expuesta? ¿Podrían haberla visto como una amenaza? A pesar de la prometedora pista, la evidencia forense no logró vincular a ninguno de los dos con el crimen. Ambos individuos proporcionaron voluntariamente sus huellas dactilares, y ninguna coincidió con las encontradas en la lámina de plástico. Los investigadores también realizaron búsquedas exhaustivas de sus hogares y vehículos, pero no encontraron evidencia incriminatoria. Con esta vía agotada, los detectives no tuvieron más remedio que pasar a otros sospechosos potenciales. La siguiente persona en ser objeto de escrutinio fue un hombre con quien Janelle había estado saliendo durante los últimos 9 meses. Como pareja romántica, se convirtió naturalmente en una persona de interés en la investigación. La policía examinó su coartada, registró su propiedad y analizó sus movimientos el día del crimen. Sin embargo, al igual que el sospechoso anterior, no había nada que lo vinculara con el asesinato. El diario de Janelle contenía referencias a algunos otros individuos con los que ella había tenido conflictos, pero cuando cada uno de ellos fue contactado por la policía, proporcionaron voluntariamente muestras de huellas dactilares y ADN, ninguna de las cuales coincidió con la evidencia forense. En un intento desesperado por no dejar piedras sin remover, los investigadores incluso consideraron la posibilidad de que los padres de Janelle hubieran estado involucrados. El momento era extraño. Janelle había sido asesinada el mismo día después de que ellos llegaron a la isla. Sin embargo, después de extensos interrogatorios y exhaustivas verificaciones de antecedentes, esta teoría fue rápidamente descartada. Los padres de Janelle no tenían un motivo concebible, y no había ninguna evidencia que sugiriera su participación. A medida que las semanas se convertían en meses, la investigación comenzó a estancarse. Cada pista prometedora parecía disolverse en la nada, y los detectives se encontraban persiguiendo sombras. En un esfuerzo por reignitar el interés público en el caso, las autoridades anunciaron una recompensa sustancial: $300,000 por cualquier información que pudiera llevar al arresto del asesino de Janelle. A pesar de la tentadora recompensa, los tips que llegaron fueron vagos, poco fiables o no condujeron a ninguna parte. El caso, una vez tan lleno de promesas, se había estancado. 2 años después, en un esfuerzo renovado por resolver el caso, los investigadores decidieron echar otro vistazo a la evidencia de las huellas dactilares. Reexaminaron la base de datos de huellas recolectadas de los residentes y turistas de Norfolk, ampliando su alcance para incluir huellas de individuos que desde entonces habían estado involucrados en otros crímenes en la isla. Debido a que los registros de huellas dactilares se habían almacenado en papel en lugar de digitalmente, el proceso de compararlos manualmente fue lento y minucioso. Los detectives revisaron cientos de archivos, cotejándolos con las huellas parciales encontradas en la lámina de plástico. Entonces, después de meses de trabajo minucioso, llegó el avance.
una llamada llegó de los analistas forenses. 2 de las huellas dactilares borrosas de la lámina de plástico habían coincidido con las de un sospechoso en un caso no relacionado. Ese sospechoso era Glenn McNeil, de 26 años. Los investigadores revisaron rápidamente el archivo de McNeil e hicieron un descubrimiento sorprendente. Él había sido interrogado poco después del asesinato de Janelle en relación con un allanamiento de morada, pero no había sido arrestado. Sin embargo, durante esa investigación, la policía había tomado sus huellas dactilares, que se habían almacenado en sus registros desde entonces. Mientras los detectives investigaban más a fondo, descubrieron otro detalle escalofriante. En 2002, el año del asesinato de Janelle, Glenn McNeil era dueño de un Honda blanco, la misma descripción del vehículo dada por un testigo que vio a Janelle parada junto a un coche minutos antes de su hora de muerte presunta. Las conexiones eran innegables, y los investigadores supieron que finalmente estaban en la pista de alguien que podría tener la clave para resolver el caso. Surgió otro hecho curioso. McNeil había dejado la isla Norfolk poco después del asesinato de Janelle, desapareciendo de la comunidad por completo. ¿Podría esto haber sido un intento de escrutar el escrutinio antes de que las sospechas lo alcanzaran? Él se había trasladado a Norfolk desde Nueva Zelanda en el año 2000 con su esposa, buscando un nuevo comienzo y una oportunidad para trabajar como chef. Sin embargo, la vida en la isla no había sido tan idílica como esperaba. Su matrimonio comenzó a desmoronarse, y para cuando dejó la isla, él y su esposa se habían divorciado. Después de dejar Norfolk, McNeil se estableció de nuevo en Nueva Zelanda, donde se volvió a casar y comenzó una familia, viviendo una vida aparentemente tranquila con su nueva esposa. Este nuevo capítulo en su vida dificultó que la policía lo interrogara directamente, ya que ahora estaba en otro país, y la extradición requeriría evidencia sustancial. A pesar de este desafío, los detectives se dieron cuenta de que McNeil probablemente había dejado algo atrás: su coche. Si su Honda blanco no había sido sacado de la isla, podría contener evidencia forense crucial. Con una determinación renovada, comenzaron a buscarlo, esperando que pudiera proporcionar el avance que necesitaban. No tardaron mucho en localizarlo. El Honda blanco había sido abandonado en una propiedad privada, no lejos de la antigua residencia de McNeil. Con el tiempo, se había llenado de maleza, dejado para decaer en el aislamiento. Los investigadores hicieron transportar el vehículo a una instalación forense para su examen, y también obtuvieron una orden para registrar la antigua casa de McNeil, decididos a no dejar piedra sin remover. Cuando los expertos forenses examinaron cuidadosamente el coche, hicieron una serie de descubrimientos que provocaron una sacudida en la investigación. Se encontraron rastros de pintura blanca y verde en el vehículo, colores que coincidían con las partículas microscópicas de pintura que se habían recuperado del cuerpo de Janelle. Adicionalmente, se descubrieron pequeños fragmentos de vidrio dentro del coche. A medida que la investigación se expandía, se encontraron fragmentos de vidrio similares en la antigua casa de McNeil. Para establecer una conexión, se llamó a un experto en materiales para analizar las muestras. Los resultados fueron concluyentes. Los fragmentos de vidrio del coche, de la casa y los recuperados de la ropa y el cuerpo de Janelle eran todos idénticos. No solo se habían originado de la misma fuente, sino que también habían sido producidos al mismo tiempo como parte de un tipo específico de producto manufacturado. Un avance crucial llegó cuando se encontró un grabado en uno de los fragmentos, parte del nombre de una marca de vino. Esto indicaba que todos los fragmentos de vidrio provenían de la misma botella de vino, fortaleciendo aún más el caso contra McNeil. El equipo forense había descubierto pruebas tangibles que vinculaban a Janelle tanto con su coche como con su hogar. Mientras la búsqueda continuaba, los investigadores hicieron otro descubrimiento alarmante en el patio trasero de la antigua residencia de McNeil. Se encontró una lona negra idéntica a la utilizada para envolver el cuerpo, lo que aumentó aún más las sospechas. Pero lo que realmente captó la atención de los analistas forenses fueron los cabellos humanos
y los rastros biológicos encontrados en el maletero del coche abandonado de McNeil. Desafortunadamente, debido a años de exposición y degradación ambiental, la evidencia se había deteriorado significativamente, haciendo imposible extraer un perfil de ADN utilizable. Negándose a darse por vencidos, los detectives decidieron enviar las muestras de cabello a un laboratorio forense de vanguardia en los Estados Unidos, donde la tecnología avanzada podría tener éxito donde los esfuerzos locales habían fallado. Sin embargo, el proceso se volvió agonizantemente lento. El primer laboratorio asignado al caso estaba saturado de trabajo, retrasando el análisis. Frustrado por el contratiempo, uno de los detectives principales tomó la decisión de volar personalmente a los Estados Unidos y entregar la evidencia personalmente en una instalación diferente. Finalmente, a principios de 2006, después de casi un año de espera, llegaron los resultados. El ADN extraído de las muestras de cabello confirmó lo que los investigadores habían sospechado desde hacía tiempo. Los cabellos pertenecían a Janelle. Este era el vínculo concluyente que necesitaban para avanzar. Con la creciente evidencia en su contra, los detectives obtuvieron una orden de arresto y viajaron a Nueva Zelanda para llevar a McNeil bajo custodia. Una vez detenido, fue rápidamente extraditado a Australia, donde fue formalmente acusado del asesinato de Janelle Patton. Lo que sucedió después tomó a todos por sorpresa. Durante su interrogatorio inicial, McNeil, para sorpresa de los detectives, no negó su participación. En cambio, comenzó a confesar. Pero su versión de los hechos estaba profundamente equivocada. Afirmó que en la mañana del asesinato había estado fumando cigarrillos antes de salir a dar una vuelta por la isla. En algún momento, alcanzó un paquete de cigarrillos, desviando momentáneamente la vista de la carretera. En ese breve instante, dijo que golpeó algo. Al principio, creyó que era un animal. Sin embargo, cuando salió del coche, descubrió a un hombre debajo de él. Dominado por el pánico, McNeil afirmó que impulsivamente colocó el cuerpo en su maletero y condujo a casa. Según él, estaba en un estado desorientado cuando luego escuchó ruidos débiles provenientes del maletero. Para su sorpresa, se dio cuenta de que el individuo que creía sin respuesta aún estaba vivo. En ese punto, afirmó haber tomado más medidas para evitar que la situación escalara. Después, cubrió el cuerpo y lo dejó cerca de una ubicación remota junto a la cascada. Sin embargo, los detectives detectaron el engaño inmediatamente. Casi todos los aspectos del relato de McNeil contradecían la evidencia forense. Para empezar, el médico forense había concluido que las lesiones de Janelle eran inconsistentes con haber sido golpeada por un vehículo. No había signos del trauma típicamente asociado con que un peatón sea atropellado por un coche. No había fracturas, ni lesiones por impacto que se alinearan con tal accidente. Además, su historia no lograba explicar los extensos moretones en las muñecas de Janelle, la presencia de fragmentos de vidrio incrustados en sus heridas, o por qué faltaban ciertas prendas de su ropa. Y si realmente algo había sucedido dentro del maletero, debería haber habido rastros notables de ello. Sin embargo, los especialistas forenses no encontraron ninguno. A pesar de ser confrontado con estas flagrantes inconsistencias, McNeil se negó a alterar su historia. Los detectives lo presionaron, señalando las fallas en su declaración, pero él se aferró obstinadamente a su versión de los hechos. Sin alternativa, el caso procedió a juicio en el verano de 2006. Dada la importancia del caso para los residentes de Norfolk, el juicio se llevó a cabo en la isla misma. Un jurado fue reunido entre la comunidad local, muchos de los cuales habían conocido a Janelle personalmente o estaban profundamente interesados en la resolución del caso. En la primera audiencia judicial, McNeil cambió su postura una vez más. Ahora negó completamente su confesión anterior. Declaró audazmente que no tenía nada que ver con el asesinato e incluso llegó tan lejos como para afirmar que no recordaba haber admitido su culpabilidad ante la policía. Su comportamiento errático y sus narrativas cambiantes solo profundizaron el misterio que rodeaba el caso. McNeil intentó explicar sus inconsistencias alegando que sufría de lapsos de memoria debido a problemas de salud mental. Sin embargo,
No existía documentación médica que respaldara sus afirmaciones, lo que hacía que su defensa pareciera débil e infundada. Su repentina y selectiva pérdida de memoria parecía demasiado conveniente, arrojando dudas sobre su credibilidad. Pero a medida que el juicio avanzaba, los detectives descubrieron algo que podría sacudir los cimientos de su caso. Anticiparon que el equipo de defensa de McNeil se aferraría a una pieza crítica de evidencia forense: el descubrimiento de ADN femenino en el cuerpo de Janelle. Esto no era solo un rastro perdido. Se encontró no solo en su ropa, sino también debajo de sus uñas. Esto indicaba fuertemente que ella pudo haber arañado a una mujer durante una lucha. Si otra persona, especialmente una mujer, estaba involucrada, podría arrojar todo el caso a la incertidumbre y abrir la puerta a la duda razonable. Después del arresto de McNeil, los investigadores intensificaron su interrogatorio a todos los que habían conocido a Janelle, con la esperanza de descubrir cualquier conexión entre ella y el sospechoso. Una amiga recordó una conversación inusual que había tenido lugar solo unas semanas antes del asesinato de Janelle. Aparentemente de la nada, Janelle le había preguntado a su amiga si conocía a una mujer llamada Alicia y a su esposo, Glenn McNeil. La amiga admitió que los había visto por ahí, pero no los conocía personalmente. Janelle no elaboró sobre por qué preguntaba y rápidamente cambió de tema. La amiga no le había dado mayor importancia en ese momento, pero mirando hacia atrás, parecía significativo. Esta misma amiga también recordó un encuentro extraño el día del asesinato. Mientras trabajaba en un hotel local, había visto a Alicia afuera, comportándose de manera extraña. Estaba cubierta de lo que parecía una sustancia roja. Preocupada, la amiga le preguntó si todo estaba bien. Alicia, aparentando estar visiblemente alterada, lo desestimó, diciendo que era solo pintura, antes de alejarse. En ese momento, la testigo no le dio mayor importancia, asumiendo que no estaba relacionado con nada serio. Solo cuando los detectives luego preguntaron sobre McNeil y su esposa, se dio cuenta de lo peculiar que había sido el incidente. Alicia fue luego llamada a testificar en la corte. Negó enérgicamente tener algo que ver con el asesinato, insistiendo en que no tenía participación alguna. Extrañamente, no hubo un registro oficial de si la policía alguna vez comparó su ADN con la muestra femenina encontrada en el cuerpo de Janelle. Este misterio persistente dejó a muchos cuestionando si se había pasado por alto una pieza clave de evidencia. El caso tomó un giro aún más extraño cuando la amiga de Janelle, que había proporcionado un testimonio crucial, cambió abruptamente su historia. Ahora alegaba que la desaparición de Janelle estaba vinculada a un grupo secreto, específicamente 6 individuos que supuestamente habían estado activos en la isla. Esta afirmación extraña sumió a los investigadores en un torbellino de confusión y planteó serias dudas sobre la fiabilidad de sus declaraciones anteriores. ¿Estaba mintiendo ahora o había estado mintiendo antes? ¿O había algo de verdad enterrado en sus testimonios conflictivos? En cuanto a McNeil, se mantuvo desafiante durante todo el juicio. A pesar de la abrumadora evidencia en su contra, continuó negando cualquier participación, manteniéndose en su afirmación de que no recordaba haber confesado. Pero independientemente de sus protestas, el peso de la evidencia forense y el testimonio de los testigos resultaron condenatorios. Después de un juicio exhaustivo, el jurado llegó a su veredicto. El 9 de marzo de 2007, Glenn McNeil fue declarado culpable y sentenciado a 24 años de prisión